Ahora simplemente cambiamos el chip y lo mismo lo vemos un poquito más profundo, más espiritual, más como hemos aterrizado un poco a tierra, tema psicológico, para empezar, alguien que no haya oído nada de esto en la vida, de repente diga, como ya ha pasado, ¿no? Compañeros, que diga, ostras, que tengo 49 años y estoy, o sea, que aguanto ahí, pues no sé si es con entreno o con salir a correr, pero es que de repente escuchas esto y la gente que empieza a escuchar esto y estos vídeos que les llegan a los parques, luego de repente pone la radio o pone la tele o lo que sea y le viene información del Lego, ostras, el Lego este que yo pensaba que era el Lego de los muñequitos, pero, y gente que no ha sabido nada y de repente la vida le pone ahí para decir, no, pues sí, ya lo has visto, te ha llegado esta información por aquí, pero es que está el camino. Entonces, lo que volvíamos a la ficha. Vale, a la ficha esta era donde nos quedamos. En el nivel espiritual y más profundo y más, decíamos, pues bueno, que este foco de la atención entrenado, yo llevo X tiempo siendo consciente de que tenemos un foco de la atención, de que si yo tengo este camino de autoconocimiento, si yo empiezo a expandir amor, a las pequeñas acciones, no hace falta crear una ONG, que creamos una ONG que al final llevamos 10 años y es ayuda en lo material de la leche y luego es como una máquina de karma, o sea, de limpiar karma. ¿Os acordáis lo que hablamos del karma, no? O sea, acciones que hemos hecho desde nuestra personalidad, desde nuestra vida, desde el miedo, hemos hecho acciones en nuestra vida que se van al inconsciente y eso nos pesa. Entonces llega un momento que empiezas este camino de autoconocimiento y empiezas a hacer buenas acciones, los pequeños gestos de bondad, de compasión, de gratitud, y eso va generando que esa energía se nos vaya al supraconsciente. Entonces, cada vez que yo hago más actos de bondad y de compasión, se me va llenando el supraconsciente y voy aligerando ese inconsciente que me pesa, porque tenía que ser así, teníamos que actuar desde el miedo en todos estos años, pero ahora sabemos esto y practicamos este foco de la atención. Nos empieza a llegar sabiduría, estos circulitos que antes eran información de accidentes de tráfico, esto es información que nos va llegando, libros, cursos, experiencias que vamos teniendo, de repente creas un camino, el camino del buscador, y lo que hablamos en el curso, o sea, está muy bien el camino del buscador para darte cuenta de que no hay que buscar, de que lo tenemos todo dentro, pero está bien porque te viene el libro perfecto, la persona perfecta, se genera todo y nos siguen viniendo libros y seguimos leyendo, pero ya hay que empezar a, pues eso, cambiar el tema de buscador por encontrador. O sea, hemos sido buscadores y está bien generar toda esta información, esta capacidad de foco de la atención. Claro, en esta segunda parte ese foco de la atención ya no se queda solo yo en la isla me despierto por la mañana, se activa el foco y me acuesto por la noche, se me desactiva el foco y ya esto se apaga. Con este entrenamiento chamánico, con este entrenamiento del foco, al final nos vamos a dormir, nos preparamos para dormir y podemos dentro del sueño activar este foco, ser conscientes que estamos soñando, y es lo que hacen los chamanes. Y uno de los trucos, si tú estás soñando y te metes dentro del agua y puedes respirar dentro del agua, dices, estoy soñando, entonces puedes actuar, aunque sea un poquito, actuar en el sueño, y es una capacidad que tenemos todos. Y los chamanes muchas veces se van a solucionar movidas, historias muy profundas y se van a dormir, se preparan para dormir. Entonces, este foco que lo hemos entrenado tanto ya no es solo para coger esta información y hacer bien la actuación de bomberos y llevarme bien con la gente, ya es para enfocar al mar de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente y tener capacidad de conectar con lo que llamábamos intuición, que es lo que hemos hablado siempre. Los romanos le llamaban el genius innato de cada individuo, los egipcios el alma va, los griegos el daimon interior, Jung le llama el sí mismo, ser esencial, self, guía interna. O sea, tenemos una guía interna y con ese foco de la atención bien entrenado voy a empezar a distinguir cuándo esa vocecilla viene de la guía interna y cuándo esa vocecilla viene de la sombra. Entonces, para detectar esto, siempre hay que pensar, si tú tienes la certeza de que esa vocecilla que te ha venido de dentro, esa intuición, esa guía, es para unir, es de amor y es para unir,
viene de la guía interna. Si de repente esa vocecilla viene para separar, es el ego. El ego quiere que tengamos culpa porque se alimenta de la culpa. Entonces, si a mí me viene una vocecilla y me hace sentir culpable, o sea, cuidado, porque puede ser esa sombra que necesita vivir, ese ego necesita vivir, y para eso tienes que sentirte tú culpable y conectar con miedos, preocupaciones. Entonces, este foco de atención va a hacer que el puente a nuestra guía interna cada vez esté más conectado. Vamos conectando con esta guía interna, que podría ser el sol. Y cuando aquí hablamos de la sombra, yo he hecho una primera parte de la vida, esa sombra hostil, ese Mr. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde el Mr. Hyde que tenemos dentro, que se ha creado, eso hostil, yo ya lo he sacado, llevo 25 años con temas espirituales, sé mis dones, o sea, ya tienes un camino de la leche y no podemos descuidar ese foco de la atención. O sea, ese foco de la atención es continuo, y ese saco con esa sombra que ya he sacado, cada vez tienes sombras más sutiles. A veces la sombra se puede asemejar como una anguila que está dentro de ese saco y tú no la ves, pero sigue mandándote alguna vocecilla, y a veces esa sombra hostil que ya hemos sacado genera espacio, y tenemos estas sombras sutiles que a veces son de la familia. Yo todo lo hablo con experiencia, o sea, todo lo que hablo aquí es en base a lo que he leído, lo que he estudiado, pero sobre todo a la experiencia. Entonces, a veces hay sombras sutiles que vienen ancestralmente, y tu madre a lo mejor ha actuado contigo de una manera súper egoísta, súper tal, a mí me abandonaron, yo lo he contado, pero es que también hay sombras sutiles que van de ancestros. Entonces, esta autoobservación, el mayor ejemplo que podemos dar para saber que tenemos que estar con el foco, es como la paradoja del universo, es estar al acecho sin estar al acecho. Es como, tenemos que saber que aunque esté en la cresta de la ola, que lleve 30 años, estamos al acecho y nos puede atrapar alguna sombra sutil y de repente nos haga ya tenemos a 3.000 seguidores, y de repente nos haga esta vocecilla, que yo creo que es la guía interna, y te va sacando la información, y lo que tú estás transmitiendo está generando miedo en las personas o culpa, está alimentando un ego global, o esa sombra, ese inconsciente colectivo, ¿no? que quiere vivir, porque esta sombra es individual, pero se junta con la sombra colectiva. Entonces, sabiendo eso, es decir, este autoconocimiento hay que seguir haciéndolo, pero desde la relajación, en el momento que ya hemos conectado con el corazón, es un saber que tú te tienes que autoobservar siempre, y que el ejemplo perfecto es Osho. Los que han estudiado a Osho y han visto los textos de mucho nivel de conciencia, y de repente con el test muscular le hicieron un seguimiento, ¿no? Testando, ¿no? Osho en las partes de su vida, ¿no? Y cómo al final de su vida llega, o sea, del nivel de conciencia del Dr. Hawking, ¿no? Que del 0 al 1000, en el 500 está el amor, 540 el amor incondicional, la alegría, 600 la paz, luego ya la iluminación. O sea, Osho llegó a 800 y pico de un iluminado de la leche, y de repente en su encarnación, por debajo de 200, que es por debajo del coraje, que era lo que Jesús llamaba la salvación del ser humano. Es como que el nivel de conciencia subiera de 200, y de repente terminó sus días. ¿Pero por qué? Porque venía con ese mensaje para la humanidad. O sea, puedes ser un Jesús, un Buda en esta vida, que como no estés en este relax de acechar o sea, como te dejes totalmente y ya creas que con estos 30 y pico mil seguidores que tengo, con esta información que he dado durante toda mi vida, que es el sol hablando, de repente el orgullo puede atraparnos a cualquier ser humano, y de repente se nos viene abajo todo. Entonces, sabiendo esto, es simplemente decir, ostras, con los bomberos hay que hacer un trabajo, ¿no? Con esa sombra hostil, hay que ver la herida, pero luego cuando llevemos toda una vida de talleres, de historias, de tal, decir, ostras, vamos a mantener esta humildad profunda que nos hace expandir el corazón, y decir, coño, que nos lo han venido este maestro, que este maestro es que ha venido en ese periodo que vino,
para llegar a lo más alto y que viéramos todos los demás y en esta fecha, el 2012 que decían los mayas, los textos sumerios, o sea, todo nos estaba diciendo que esta fecha era clave. Entonces, para esta fecha clave tuvo que venir Jesús, que viéramos que Dios no castiga, o sea, que Dios es todo amor. Tuvo que venir Buda para que conectemos con la mente, ¿no? La iluminación de la mente, Jesús, la iluminación del corazón, Oso, para que estemos pues alertas de que el orgullo nos puede atrapar en cualquier momento. Y al final, lo último que quería decir en esta parte es, en todo esto, está guay también, pues eso, otro iluminado, ¿no? Yogananda, la autobiografía de un yogi. Yo me lo leí hace 5 o 6 años y de repente, al pensar en todo esto, me vino, digo, claro, Yogananda, que al final llevó el Kriya Yoga a Estados Unidos. Este también tenía en ese periodo que llevar el Kriya Yoga a Estados Unidos porque venía este periodo del 2012 y de este periodo del que estamos ahora, si estamos todos aquí encarnados y hemos decidido venir aquí, es porque tenemos una información que ni nos lo imaginamos, o sea, ya sabemos, hemos visto una gota del océano, ya hemos salido de la ignorancia y ya nos hemos dado cuenta todos que no tenemos ni idea de nada y que esto es la hostia. Entonces, tuvo que llevar el Kriya Yoga a Estados Unidos para preparar esto, pero todos los maestros que han venido, todo es para prepararnos para este momento. Entonces, Angelines, que no ha podido venir, pues igual que está conectada al corazón, de repente está perdiendo la vista, pero es que la vida tenemos que entender y saber que la vida a través de nuestro cuerpo físico es el chivato, o sea, nos está dando una pista. O sea, si la vida te está diciendo que estás perdiendo visión física y estás ahora tan conectado a estos temas, y es que, o sea, tiene que despertarse esa visión interna. O sea, esa visión interna la tiene que despertar. Pongo este ejemplo porque al final no ha podido venir a estos últimos talleres, pero siempre está ahí muy conectada y es por este momento. Entonces, en esta autografía de un yogi, en el capítulo 43, está muy bien porque esa información, esto ya no es para bomberos. No, está guay refrescarla porque ya nos la han explicado más veces y Vicen Guillén con las leyes espirituales también tienen un capítulo que lo cuenta bien, pero está bien saberlo porque el maestro Yukteswar, creo que era, el maestro que tuvo Yogananda, se le apareció, de repente él llorando, su maestro había muerto, tal cual, y de repente se le aparece en cuerpo, o sea, totalmente en cuerpo físico, le dio un abrazo y empezó a darle una información de la existencia, ¿no? El universo mental, del universo astral, el universo causal, espiritual. Entonces le dio toda esa información para que él lo llevara también a Estados Unidos. O sea, que es Yogananda, que es el que, si investigáis un poco, seguro que lo habéis leído, es el que ha llevado el Kriya Yoga a Estados Unidos. O sea, para que el águila y el cóndor se unan en este periodo, tenía que llegar también esa información allí. O sea, que al final él te decía, él se le aparece iluminado y le dice, claro, estás en el mundo físico, me ves a mí, ¿no? Que yo he muerto, has ido a mi entierro, me has visto el cuerpo, sí, y estoy aquí otra vez vivo, ostras. Dice, es que tú estás en el mundo físico, que es como una cesta, estás en el mundo físico, que sería como una cesta, lo asemejamos al planeta Tierra, pero es las universas, soles, galaxias, todo lo físico es una cesta, y de esa cesta sale el universo astral, que es cientos de veces más grande, y este maestro ha vivido en el universo físico, ha ayudado a un montón de alumnos a quitar karma, ¿no? Lo que hablamos del karma físico, yo todo lo que he actuado y en mis vidas que he hecho desde el miedo se me va acumulando, entonces yo mientras tenga un karma físico no me voy a vivir al astral. Este maestro lo que hizo es, después de vivir en el cuerpo físico y ayudar, y con su enfermedad, este maestro, Yukteswar, se fue del plano físico con una enfermedad, pero porque estaba ayudando a todos los alumnos que tenía a eliminar el karma de esos alumnos, y él a través de su enfermedad, pero luego al volver otra vez a crear su cuerpo, en vez de irse al plano físico, se va a un planeta que se llama Iyaloka, o algo así, Iyaloka, pero es un planeta astral.
y empieza a contar, querido alumno, ahora estoy en un planeta astral superior. O sea, el astral se divide en partes. Entonces, igual que en la Tierra, los gusanos viven debajo de la Tierra, los hombres viven, los humanos en la Tierra, los peces en el agua y los pájaros en el cielo, en el astral, también por vibración, pues puedes estar en el bajo astral y te habla de los ángeles caídos, de pues gente que en su vida ha sido violadores, o sea, han actuado tanto desde su herida, desde el miedo, que han generado un karma físico que cuando se mueren llegan solo al plano, al bajo astral, y no tienen la capacidad de sentir lo que es el mundo astral, la pureza, el alimentarse de luz, de verduras de luz, le hablaba. Entonces dice, claro, toda esta gente que encarna y encarna en la rueda de Sansara, ¿no? Y va eliminando karma físico, de repente no, cuando se va al otro plano, al mundo astral, no se da cuenta del astral superior. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de nuestras sombras, de la sombra hostil y de la sombra que no nos hemos mirado en nuestra vida, estas energías, estos ángeles caídos que tienen guerras vitatrónicas, les llaman a través de mantras, estas energías que los podemos llamar demonios o sombras, pues también pueden actuar a través de tu sombra, pueden crear un trampolín a través de tu sombra. Entonces, sabiendo esto, y sobre todo sabiendo que desde el Gran Espíritu, tanto los demonios como los ángeles son servidores del Gran Espíritu para que avancemos, o sea, con la tranquilidad de que, visto desde arriba el yin-yang, de demonios, sombras, luces, ángeles, está todo perfecto para que nosotros avancemos. Así que ahí respiramos, pero sin dejar de observar. Entonces, igual que yo he hecho un trampolín, un tobogán negro para este bajo astral, y que cada vez que beba alcohol la líe la de Dios, me ponga agresivo y saco mi sombra hostil individual, mi sombra familiar, pero también pueden venir energías, corrientes de vida que todavía no saben el amor que son y están en ese círculo y, oye, pues también pueden venir energías, ¿no? Desde ese bajo astral. Entonces, sabiendo esto y viendo que creando luz a tus sombras vamos a generar el tobogán amarillo, ¿no? Porque igual que pueden venir del bajo astral no pueden subir al alto, ni al medio ni al alto astral. O sea, porque están ahí, es lo que hemos hablado. Los gusanos van abajo tierra por vibración. Pero los del alto astral sí que pueden bajar con nosotros y a lo mejor sí podemos tener ayuda. Estamos creando este espacio y estos canales y estos toboganes dorados para que también vengan los pequeños guerreros y tengamos aquí una fiesta de toboganes dorados, una energía muy buena que pueda venir. Entonces, este maestro le decía, y luego está el mundo causal, mundo espiritual. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, para asemejarlo, ponemos, ya que no estamos con los bomberos, vamos a poner la presencia yo soy. Y entonces podemos asemejar universo físico, universo astral, mental, emocional, y universo casual, universo espiritual. Y podemos, desde lo físico, tenemos nuestro cuerpo físico con nuestros 4 cuerpos inferiores, luego tenemos ese Espíritu Santo que le llamamos, o ese Vishnu, o ese intermediario, el doble cuántico que hablábamos, ¿no? Que tenemos el cuerpo físico con nuestros 4 cuerpos inferiores, luego tenemos un intermediario con nuestro yo superior, que a veces en unos libros te pueden decir el yo superior de mi yo superior, ¿no? Pues es como el intermediario que tenemos para conectar con el cuerpo causal, con nuestro yo superior, sería el del medio. Pues lo podemos asemejar, estos son universos y eso es nuestro cuerpo físico. El mediano es el cuerpo astral y luego tenemos el cuerpo causal espiritual. Entonces, este señor había ido a este mundo para que seres astrales que ya no tienen karma, él te cuenta que ya no tienen karma físico, cuando ya no tienes karma físico, ya no deseas no deseas volver al plano físico. ¿Por qué? Porque ya te has liberado de todo lo físico que habías hecho, pero empieza también tu rueda en el astral. Aquí te dice que ya no hay muerte, o sea, lo que es muerte por envejecimiento, enfermedad o pérdida
involuntaria, eso es esos son las 3 cruces que llevamos, ¿no?, en nuestro cuerpo físico, pero cuando ya en el mundo astral ya es muerte, o sea, que es ligera, es suave, la gente está contenta de repente dejar ese cuerpo astral porque muchas veces van a pasar al causal, al espiritual. Entonces, este señor, el maestro que estuvo en vida con Yogananda, ahora está en este mundo de gente que, corrientes de vida, que ya, cuando ya han liberado ese karma físico, nuestro alma no se diluye. Nuestro alma, con nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo causal, o sea, seguimos como alma, con conciencia, pero ya no tenemos esa parte de cuerpo físico. Nuestra corriente de vida sigue siendo lo astral y lo causal, espiritual. Entonces, igual, cuando ya se libera esta gente, estas corrientes de vida se liberan del karma astral, pasan al causal. Al causal ya es, si dijéramos, aquí nos alimentamos de alimentos, bebemos agua, aquí decían las verduras de luz y aquí ya es de dicha. O sea, aquí ya es lo que se alimenta esta corriente de vida, este alma que ya se ha liberado de los otros 2 cuerpos, se alimenta de dicha, de ananda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya te liberas de los 3 cuerpos, es como cuando hablábamos del alma, cuando ya conectas con el gran espíritu, porque ya no tienes karma de ninguno de los 3 cuerpos, lo que haces es, sigues siendo alma individual, pero ya estás conectado al espíritu o a la diosa. O sea, y en ese momento, o en este momento, todas estas corrientes de vida también pueden ir a la tierra. Se puede decidir, como Buda, hace todo el proceso y en vez de seguir a lo mejor una evolución cósmica por Sirio o por tal, decide, hasta que el último ser humano no ascienda, me quedo yo aquí. Pues igual que Buda, pues podéis ser cualquiera de vosotros y podemos ser cualquiera de nosotros. La gente que hemos decidido a nivel planetario venir en este periodo que decían los mayas y venir para juntarnos, recordar entre todos y decir, ostras, no, que estamos en el mundo físico, en el caos, pero que a lo mejor tenemos ya un trabajo astral y causal de la leche y es momento de juntarnos todos y crear la nueva humanidad. Este es el capítulo 43, que yo me quedé con el rollo, lo marqué y de repente cuando estoy ahí por la noche digo, ostras, fui a la librería y tal y digo, el capítulo este que hablaba, y me lo leí el otro día y digo, ostras, si es que claro, es una información que ese maestro que estaba aquí intentando que estos seres astrales pasaran ya al causal, ese maestro le dio la información a Yogananda para que fuera a Estados Unidos y que empezara a conocerse esto. O sea, que los seres humanos que vivimos en el cuerpo físico y en el mundo físico, que nos diéramos cuenta que hay mucho más. Bueno, cualquier cosilla que queráis aportar o preguntar o... Nada. Sí, al final esto al final lo cuentan en un montón de sitios, de una manera, de otra, pero de repente me acordé y digo, ostras, el Yogananda, ¿cómo lo recibió él justo en el momento, el mes antes de que tenía que irse a Estados Unidos? O sea, que claro, el tío ya dijo, ostras, gracias, que mi maestro ya no voy a llorar por nadie que fallezca ni por nadie que tenga una enfermedad, porque ya sabe que todo esto es un trabajo, que es una escuela, pero está todo lo demás. Y saber que todo el mundo que le atrae esta información, todo el mundo que nos ha motivado todo esto, que nos encontramos en buscadores, ahora en encontrador, que ahora, ostras, que eso es porque ya tenemos una información. Que yo estoy convencido, que hablan de los 144.000 semillas estelares, pero yo creo que 144.000 semillas estelares es como si dijéramos un fractal, que luego se divide en no sé cuántos fractales y que son muchas más corrientes de vida, alma, que estamos aquí para que llegue el momento de juntarnos. Y todo lo que hablan de la manipulación de la matriz, de vacunas, de todo, o sea, todo, si lo vemos desde aquí, desde el plano físico, es como, está el caos, qué miedo, qué tal, pero el espíritu lo está viendo aquí con el yin yang y sabe que esto que quieren manipular a todo el planeta y es como una gran sombra, pero que también está haciendo que ahora pueda expandirse la luz como se está expandiendo y como se va a expandir más.